Pueblo de Dios, tengan muy buenas tardes y también quiero darle mis saludos a las personas que nos están escuchando por primera vez. Un tema más acerca de la palabra de Dios. El título es Todo depende de Dios y de su voluntad. Bien, primeramente quiero compartirles una pequeña historia, la historia de un joven que había participado en una carrera de 400 metros planos, pero este joven no era un atleta profesional, pero sin embargo había participado con unos atletas profesionales que sabían cómo cuidar, ¿no?, su alimentación, cómo llevar su vida diaria, y participó en esta carrera de los 400 metros planos. Y cuando empezó la carrera, este joven a la primera vuelta, él sacó ventaja, corrió con todas sus fuerzas, estaba en el primer lugar, pero los otros que eran expertos sabían medir, ¿no?, a medida que iban avanzando, ¿no?, la distancia, sabían medir el nivel de su carrera. Y en la tercera, y ya faltando 100 metros, ellos, los expertos, saben cómo agarrar pique, porque quemar todo. Y en eso el joven quedó prácticamente al último, rezagado, porque no era experto, por tanto no había guardado aire, ¿no?, para quemar los últimos 100 metros. Pero en eso de que las personas, los expertos, entran a la última vuelta, empiezan a chocarse, y él empieza, ¿no?, a aún seguir, ¿no?, seguir, a pesar que el corazón se le salía ya. Él empieza a aún correr, y los otros expertos, al entrar a la recta final, se empiezan a chocar entre ellos, y él empieza a sacar ventaja y a ganar la carrera. Y al final lo entrevistaron y le dijeron cómo hizo y qué pensó en esos momentos finales. Y él terminó respondiendo: solamente yo hice confiar en Dios y gané la carrera. Y porque nadie se esperaba que este joven iba a ganar la carrera. ¿Por qué? Pero su respuesta fue: solo porque había confiado en Dios. Y justamente el tema tiene que ver con esto, y nuestro texto está basado en Romanos 9:16. Dice la palabra: así que no depende del que quiere ni del que corre, sino que de Dios, que tiene misericordia. Hay otro pasaje también que podemos sustentar esta pequeña historia. Está en Proverbios 21, verso 31. Dice la palabra: el caballo, dice, se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a explicar, ¿no? Esto, por supuesto, no significa nada con la preparación. Todo por el contrario, las personas tienen que prepararse, ¿no? El tema está en que mucha gente se prepara sin confiar en Dios. Ese es el gran tema, ¿no? Se preparan confiándose, no, quizás en un buen entrenador, por cierto, también no es malo. Insisto, el tema es que debe hacerlo confiando en Dios. Mucha gente se apoya en su experiencia, en su fuerza, en su conocimiento, y desconoce la voluntad de Dios. Y siempre es bueno saber la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y quizás mucha gente no sabe lo que es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. Y esa voluntad es lo que quiere que, ¿no?, pueda ser reconocido por su creación, por los hombres, por las mujeres que hacemos algo acá en la tierra, ¿no? Pero el hombre hace su propia voluntad. Entonces, así que Dios no está en contra, por ejemplo, de las personas que se preparan para ser buenos empresarios.
sino que Él quiere que el empresario confíe en Él. ¿Por qué? Porque un empresario pues da mucho trabajo, trae muchas cosas buenas para su sociedad, para su familia. Insisto, el tema está en que quizás lo hace solamente en sus fuerzas. Y cuando uno hace las cosas en sus fuerzas, viene otros sentimientos o unas motivaciones y se va a seguir haciendo empresa en la voluntad de uno, más no confiando en Dios. Entonces ese es el gran tema. Dios no está en contra. Dios no está en contra que la gente haga negocios, sino que la gente hace a veces negocios ambiguos, hace negocios turbios, hace negocios sucios, y eso es lo que está en contra de Dios. Después de lo demás, hacer negocios buenos es lícito. No está en contra de Dios que tampoco la gente se prepare para que pueda hacer quizás obtener un título, una maestría, un doctorado y pueda quizás ejercer justicia. Pero sin embargo muchos hombres hacen, ¿no?, injusticia. En esas cosas es lo que Dios está en contra de ellos, no aprueba. Y por tanto, por más que puedan tener experiencia el hombre, siempre Dios va a hacer que su voluntad se cumpla. Y las cosas que nos está tocando vivir es, pues, en realidad, el hombre en la tierra ha cometido mucha injusticia. Ha hecho negocios malos. El hombre que administra justicia ha cometido injusticia. De eso es lo que está en contra de Dios. Y Dios, ¿no?, mueve las circunstancias, pone en aprietos al hombre, ¿no?, para que con toda su sabiduría, para que con todo su conocimiento, para que con todo su dinero, ¿no?, pueda ver su limitación, su escaso saber. Entonces, el tema pasa por eso, de que el hombre no confía en Dios. Y la iglesia no es excepto a esto. En la iglesia, las iglesias también están, ¿no?, incurriendo en una desobediencia total a la voluntad de Dios, a su palabra. Usted habrá escuchado decir a muchas personas: a mí no me parece, yo no creo. Y en realidad Dios siempre quiere que vivamos sometidos a las autoridades, porque Dios es el que ha puesto las autoridades. Las autoridades ciertamente pueden fallar, y hemos visto a lo largo de la historia, pero Dios siempre va a respaldar su voluntad, siempre hará algo por más que las autoridades se equivoquen. Entonces no está para que nosotros podamos justificarnos, argumentar. La palabra de Dios siempre debe de cumplir a cabalidad. Hoy en día vemos a diario, por ejemplo, ¿no?, la autoridad, en este caso nuestro presidente de la República, saca decretos y se hace una ley. Lo que ha hablado se hace una ley por decreto, por ley. Y la gente, ¿qué hace? Estamos sobre un mal que en verdad muchos tienen en poco, y se trata de la muerte y la vida. ¿Y la gente qué dice? ¿No? ¿Qué cosa es un argumento? Vamos a ver en estos ejemplos de un diario vivir, ¿no? ¿Por qué ha salido usted?, le preguntan. Yo he salido porque yo soy solo, porque yo soy sola. Ese es un argumento. La ley se debe de cumplir, así no nos guste. Siempre, ¿no?, para argumentar hay una salida. Pero si hay una salida para argumentar, debe de haber una salida legal también para cumplir la ley. Entonces, por todas esas cosas que el hombre comete, Dios
hace prevalecer su palabra. Su palabra es su voluntad. No permite más injusticia, no permite más mentiras, no permite más argumentos. Y la gente sufrirá las consecuencias. Y hay muchas cosas en verdad, pero vamos a ver, ¿no?, en la palabra 2 ejemplos específicos. Quiero hablarles acerca de la parte empresarial, ¿no? Está en Deuteronomio 24, versículos 14 y 15. Dice la palabra del Señor: no oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. Mire, dice, no oprimirás. ¿Qué cosa es oprimir? ¿No? Que está diciendo dice que debemos dar su jornal, ¿no? Porque es pobre, porque hay gente que vive solamente de su trabajo, no tiene grandes inversiones. Y esto obviamente está dirigido a los empresarios que dan trabajo. Verso 15 dice: en su día le darás su jornal y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida. ¿Por qué? Porque Dios ha dicho que el obrero es digno de su salario. El salario es lo que nos hace dignos. El salario de un jornalero, de un trabajador, es, ¿no?, que nos dignifica, que podemos alimentarnos, que podamos vestirnos, que podemos sostener a nuestra familia. Entonces dice que, ¿no?, con él sustenta su vida. Por eso el Señor dijo que el obrero era digno de su salario. Dice, sigue diciendo, para que no clame, dice, contra ti a Jehová y sea en ti pecado. Entonces, cuando muchos empresarios, ¿no? Hay otro pasaje que en el Nuevo Testamento exactamente está en Santiago 5:4, dice, ¿no?, apelando a la mentira, con engaño, no le han pagado su jornal. Y en verdad, muchos empresarios a veces incurren a la mentira para no pagar a sus jornaleros, a sus trabajadores. Y yo quisiera en verdad invocar, ¿no?, al pueblo de Dios a que oremos. Y si tenemos la oportunidad de encontrarnos con un empresario, podamos hablarle de esta palabra de Dios. Quizás el empresario no conoce de Dios, no tiene temor de Dios, vencido por la codicia, por querer tener más, comete este pecado, porque la parte final dice que porque el jornalero que es oprimido, que no le es pagado su jornal, va a clamar. Y por cierto, pues uno clama, uno se siente humillado, uno se siente impotente cuando no recibe su jornal. Y de la boca de Dios salió de que el obrero es digno de su salario, se le debe de pagar. Entonces, ¿cuál es la consecuencia del empresario? El empresario muchas veces fracasa. Siempre he sostenido en mis prédicas de que un empresario no tiene por qué fracasar, pero sin embargo fracasa. Por más que quiera ganar, pero si no hace la voluntad de Dios, esa empresa está destinada a fracasar. ¿Por qué? Porque dice, por lo que hace es pecado. Y el pecado destruye al hombre. El pecado hace de que no pueda alcanzar la misericordia de Dios, no pueda tener el favor de Dios, no pueda tener, ¿no?, una comunión con Dios. Dios es justo, Dios quiere, ¿no?, que el hombre sea prosperado. Dice en otra parte de la Biblia, más exactamente, ¿no?, tercera de Juan 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado. Pero la gente desconoce eso, el empresario desconoce eso. Entonces yo me dirijo, ¿verdad?, con todo respeto
a todos los empresarios que tengan la oportunidad de escuchar esto. Cumple con lo que Dios está diciendo para que tu empresa sea bendecido. Al margen de los argumentos, posiblemente quizás no trabajó bien el jornalero, pero tú cumple. Tú confía en Dios. El hombre está destinado a fallar también. Quizás el jornalero trabajó injustamente, pero tú no apeles también a la injusticia. No busques que argumentar con Dios. Dile, amigo empresario, porque yo confío en ti, lo voy a hacer a pesar de lo que hizo el jornalero. Y si lo has hecho, yo con todo respeto también, insisto, en que tú te arrepientas de esas cosas para que tu empresa alcance el éxito, la prosperidad. Porque el éxito, la prosperidad, depende de Dios, no depende de tus fuerzas, no depende de las capacitaciones que puedas tener. Si tú le entregas tus empresas, tus negocios a Dios, Él se va a encargar. Y Él te va a enseñar cómo debes de sacar adelante esa empresa. Otro de los puntos que quiero compartirles es acerca de los magistrados, de los jueces. También está en Deuteronomio 16, capítulo 16, versos 18 y 19. Dice la palabra, ¿no? Jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades, que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo, dice, con justo juicio. Con justo juicio. Verso 19. No tuerzas el derecho, no harás acepción de personas, ni no tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Miren cómo Dios ha previsto todo eso miles de años atrás, para que el hombre que administra justicia haga, dice, un justo juicio. Y todos acá sabemos que hay una tremenda injusticia. Cuando tú necesitas que te hagan un justo juicio, tienes que incurrir a contratar abogados, a tener dinero para que te puedas defender. Y cada juicio toma un tiempo, pero yo creo que los que han tenido algún problema me deben de entender. Hay mucha injusticia, hay mucha burocracia. Del mismo modo, así como tengamos la oportunidad de encontrarnos con un empresario a hablarle, hay que hablarle a los jueces, a los fiscales. Nosotros en el diario vivir hemos visto la corrupción que hay en nuestra nación. Los diarios, los medios de comunicación, cómo nos han mostrado la corrupción que había, el soborno que había. Sobornar es dar algo para que te hagan un favor. Y del mismo modo debemos hablar a estos hombres. Con todo respeto también me dirijo a las personas. Si están haciendo tales prácticas, o si alguno de nosotros, si alguno de ustedes tiene un familiar, le podemos hablar con total convicción. ¿Por qué les digo esto? Porque nosotros somos embajadores del reino celestial, a anunciar sus verdades de nuestro Dios, sin miedo, sin temor. Yo sé que quizás nos va a costar algo, nos va a traer consecuencias, pero tenemos que hablar la palabra de Dios. No estamos incurriendo en una falta de respeto a alguien con decir la palabra. Es la palabra de Dios. Y esas cosas no agradan a nuestro Dios, porque Dios es justo.
Y por eso muchos hombres han perdido su buena reputación. Muchos hombres, ¿no?, son avergonzados porque han sido sorprendidos, ¿no?, en corrupción, en soborno. El verso 20 dice, la justicia seguirás. ¿Para qué? Para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Era una promesa. No, miren, hay preciosas promesas para el hombre que es justo. Y cuando uno no logra hacer la voluntad de Dios, la promesa se queda solamente en promesa y no la alcanza. ¿Sabe Dios qué pasará por la mente de ese juez? Por la mente del fiscal, que aceptan soborno, del político, incurren en mentira para obtener algo. Pero todo eso no agrada a Dios. Estamos viendo la palabra de nuestro Dios, ¿no?, que Él dice, solamente la justicia seguirá para que vivas, ¿no?, y heredes, ¿no? Nosotros, los que hacemos la justicia, vamos a heredar preciosas promesas que Él nos ha dado. Grandes cosas, pero antes de llegar a esa tierra, a esa promesa, vienen las tentaciones. Yo sé que ellos son tentados, todos somos tentados de alguna manera para hacer lo malo. Pero es por eso que un hombre, una mujer que confía en Dios, siempre está pendiente en las promesas de su Dios. Y es por eso, iglesia amada, amigo, amiga que me oyes por primera vez, pon tu confianza en Dios. El que confía en Él no será avergonzado. Y es por eso que el título, todo depende de Dios y de su voluntad. No depende del que quiere, no depende del que corre, sino depende de Dios. Ciertamente, el caballo se alista para el día de la batalla, pero más quien da la victoria es Dios. Entonces, amados hermanos, volvamos a la parte final del Romanos 9:16. Dice la parte final, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Y de quién creen que ustedes Dios va a tener misericordia? De aquel que esté confiando en Él. Él no va a tener misericordia de alguien que está haciendo mal las cosas. Aquel que esté confiando en Él, por más que sea tentado, así como ese joven que no era experto para correr una carrera de 400 metros, corrió bueno porque tenía que representar, ¿no?, a su institución, corrió, pero él confió en Dios y obtuvo la victoria. Uno puede ser tentado de muchas maneras, de muchas formas, con ciertas debilidades, con ciertos defectos, con poca experiencia o con nada de experiencia, pero si tu confianza está en Dios, Él va a tener misericordia de ti. Eso es lo que dice su palabra. Y yo quisiera, ¿no?, que podamos, ¿no? Por eso dice el verso 18 también, o sea que de quien quiere tiene misericordia y a quien quiere endurece el corazón. Entonces, vamos a ver otro pasaje en Hebreos. ¿De quién creen que va a tener misericordia? Quiero compartirles lo que dice Hebreos capítulo 4, verso 14 en adelante. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús,
hijos de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él sabe que nosotros somos tentados porque Él también fue tentado. ¿Y qué pasó? Él venció la tentación. Y es por eso que Dios va a tener misericordia, ¿no? Cuando nosotros estemos haciendo su voluntad, va a ver a su Hijo Jesucristo en nosotros. Amigo empresario, amigo que ejerce justicia, tú que haces negocio, hazlo de acuerdo a la voluntad de Dios. No te dejes llevar por la tentación. Cuando seas tentado, apela a Jesús y Él te va a entender porque Él también fue tentado. Y el verso 16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aquí está la solución. Cuando tú y yo seamos tentados, corramos confiadamente en que Jesús nos va a escuchar, nos va a entender, nos va a comprender y vamos a hallar el socorro oportuno. No nos rindamos fácilmente ante cualquier tentación. Pueblo de Dios, hermanos amados, te animo a que puedas buscar la voluntad de Dios, a que te puedas aferrar a la palabra de Dios. Quiero también dirigirme una vez más al empresario, a aquel que hace negocio. Puedas hacer la voluntad de Dios. A aquel que administra justicia, a los jueces, a los gobernadores, a los fiscales, a los abogados, a los policías que incurren en coima, en sobornos. Eso no agrada a Dios. Trae maldición para tu vida. Traes maldición para tu familia. Traes maldición para tu sociedad. Mira la sociedad. Estamos pagando la consecuencia todos. Porque Dios hará prevalecer su palabra. Dios hará prevalecer su voluntad. Quien se oponga, quien se oponga. No habrá alguien que pueda resistir la voluntad de Dios. El cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Hermanos amados, amigo empresario, amigo policía, amigo juez, amigo gobernador, me quiero dirigir a ti una vez más con respeto. Permíteme orar. Las palabras que he hablado son las palabras de un Dios santo, pero a la misma vez de un Dios misericordioso, de un Dios bueno. Yo quisiera pedirte que me permitas orar por ti. Si tú crees que Dios te ha hablado, puedas apelar a ir a Él y rendirte. Yo voy a orar por ti. Yo voy a orar por ti. Si tú me estás viendo, cierra tus ojos. Inclina tu rostro y permíteme orar por ti. Bendito Dios Todopoderoso, Dios Santo, Dios Misericordioso. Acabo de compartir tu palabra. Y yo creo en mi corazón, veo con los ojos de la fe, que tu palabra está llegando a muchos hombres, a muchas mujeres,
y al escuchar tu palabra están arrepentidos. Y Señor amado, y esto es bueno, porque cuando tú ves un corazón contrito y humillado, vienes a socorrerle, vienes a darle gracia. Tu favor va a estar para con él. Bendiciones vendrán a su vida, a su familia. Bendiciones vendrán a su negocio, a su empresa, a su carrera, a su profesión. Serán hombres, mujeres de buena reputación. Yo quiero bendecir estas vidas. Yo quiero bendecir a tu iglesia. De ahí salen hombres y mujeres temerosos de ti, que atraen la bendición tuya, traen la gracia tuya, se encuentran con tu favor. Ellos son los que darán la gloria. Ellos son los que llenarán la gloria aquí en la tierra. Gracias, Padre, por permitirme compartir tu palabra. Yo bendigo cada una de estas vidas y los bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amados hermanos, esto es la palabra que les quería compartir. Y también a los amigos que nos escuchan por primera vez, una vez más las gracias por su atención. Y quiero despedirme con una bendición abundante para cada uno de ustedes, de verdad. Y esperamos vernos en una próxima oportunidad. Que el Señor me los bendiga y será hasta la próxima.